Me contabas en el bloque anterior, estabas en el Monte Harris, el último anillo defensivo, 4 o 5 días y noches de bombardeo permanente, y hubo un momento muy difícil. Sí, dos momentos en realidad que me marcaron para mi vida. Uno, entre el 8 y el 9, hubo un helidesembarco inglés a nuestras espaldas hacia el mar del Monte Harriet. Repelimos, probablemente con uno de los disparos de Blue Spike que estalló por proximidad, ya hemos dañado el helicóptero, que si bien se fue, dejó al personal y ese personal se retiró hacia el mar y lo tuvo que retirar otro helicóptero. Es en el momento en que los ingleses siguen desembarcando ahí muy cerquita. Los ingleses estaban todavía, no había ocurrido el desembarco. Todavía no. No. Es como que estaban tanteando las defensas y la capacidad de respuesta todavía. Y bueno, pero probablemente no se hayan ido todos los que nosotros estábamos a una distancia de 3 o 4 mil metros de la posición donde estaban, donde hicieron ese helidesembarco, y haya quedado alguno que les regló el tiro de la artillería, que fue tremendamente preciso. Nosotros tuvimos 15 o 20 minutos de fuego. Hubo 16 heridos en el sector donde estaba yo, en esa compañía que estaba el Regimiento 4 ahí. Y bueno, entré como en un estado de desesperación, y bajo el mismo fuego de la artillería fui a atender heridos. Atendí 4. Uno de ellos no tuve la oportunidad, todos se salvaron. El más grave era un soldado Insaurralde del Chaco, que tenía 4 heridas. 4 esquirlas habían entrado en su cuerpo. No sé si la televisión es para ser demasiado gráfico, pero 2 heridas muy importantes en la espalda y una herida muy importante en la pierna. Se recuperó ese muchacho, pero tardó 12 horas en llegar al buque hospital. Me acuerdo como si fuera hoy las palabras. Caían las granadas de artillería y yo arrodillado al lado de él, vendándolo, poniéndole morfina. Yo no había puesto una inyección en mi vida. Tuve que preguntar a los gritos al único enfermero que había en ese momento, ¿qué hago? ¿Dónde le aplico la morfina? Y me dice, intramuscular, no lo vayas a matar. Me dicen, porque intravenosa en ese momento, clavársela en el brazo. Es crudo, pero bueno, a los 19 años, y con un herido grave, atendiendo un herido grave, y él no podía ni siquiera venir a donde estaba yo. Él estaba atendiendo a otro a 50 metros donde estaba yo. Todo esto bajo las bombas. Bajo el fuego de la artillería. Quizá hoy estaría en el pozo más grande a mi edad, pero a los 19 años... Ahí estabas. Se piensa de otra manera. ¿Te acordás que te dijo él? Sí. Mirá, hermanito, si no me podés atender, no importa, pero no me dejes solo. Me quedaron grabadas para toda la vida. Entonces, cuando yo lo termino de atender y me tengo que ir a otro, llamé compañeros de él muy asustados, y al rato mermó el fuego de la artillería y pudieron empezar las tareas penosas de evacuación, porque hubo que llevarlo en camilla hasta 5 o 6 kilómetros entre las piedras, hasta donde pudo llegar un vehículo que no recibiera fuego de artillería. Bueno, ese fue, y me enteré muchísimos años después, que recibo un libro, 4, 5, 6, 7 años, no me acuerdo después, del informe de Malvinas, que yo había sido nominado para condecoración. Por eso hay 263 hombres de ejército que fueron nominados para condecoración, pero que el mérito, si bien no llegó para una condecoración, recibimos una mención especial del ejército. Me entero en el informe Malvinas, el que le llaman el libro azul de Malvinas, que lo tengo. Argentina, ¿hay algo que no hayas contado? Sí. ¿Sí? Públicamente sí. ¿Lo podés contar? Sí. Durante muchos años yo me guardé un poco una participación, y como que uno se quiere meter en el placar y no quiere haber participado por lo traumático que fue, por la cantidad de muertos y heridos que hubo. Y a través de los años llegué a la conclusión de haber sido, llamémosle en términos jurídicos, partícipe necesario del día más negro de la flota. De la flota inglesa. Exacto. Hay películas en esto. Concretamente, en esa acción de la aviación argentina hubo 56 muertos ingleses, más de 150 heridos,
y 3 pilotos argentinos perdieron la vida. ¿Por qué decís, yo fui partícipe necesario? Porque es muy probable, y ya voy a relatar por qué, que haya sido con mi sección, ¿no es cierto?, quienes hayamos sido los primeros que dimos el aviso de ese desembarco. ¿Por qué digo esto? Porque al amanecer de ese 8 de junio empezamos a otear el horizonte con el visor del lanzamisiles. ¿Era infrarrojo? Infrarrojo, sí. ¿Vos lo tenías? Exacto, exacto. ¿Eras vos? Teníamos 3 equipos. Ajá. Yo me acuerdo que me puse a mirar hacia la zona del mar y vemos a una distancia de más de 30 kilómetros o 30, 40 kilómetros, estábamos en la zona de Fitzroy, de Bahía Agradable, desde el Monte Harriet, entre la neblina, porque estaba amaneciendo, alrededor de las 8 de la mañana, empezamos a ver lo que podrían ser 2 buques cargueros, que dijimos, cargueros argentinos en esa zona no están operando hace semanas, que no opera ningún buque argentino en esta zona. Son los ingleses. Son los ingleses. Dimos el aviso, ahí estaba un teniente, si no me falla la memoria, Arroyo, del Regimiento 4, que era que tenía radio para transmitir a Puerto Argentino. Intentan mirar ellos con los binoculares y con la mira telescópica del fusil, no se veía todavía. Y bueno, da el aviso de que hay 2 buques que miran con los visores con los otros lanzamisiles y sí se veían las siluetas de lo que posteriormente se comprobó que eran el buque el Sir Galahad y el Sir Tristram. Los 2 fueron inutilizados. Sir Galahad es tumba de guerra, fue hundido como tumba de guerra, se destruyó totalmente. Y yo siempre pensé que dije, no, lo vieron otra gente, la red de observadores del aire, investigando con los años, no le di mayor trascendencia. Fuiste vos y tus compañeros. Lo vieron un montón de gente, claro. 2 o 3 horas después, cuando amaneció, salió el sol y se disipó la bruma, desde lo alto de los cerros, con visores, con binoculares o con el visor de un fusil, ahí se veía. ¿Por qué no lo contaste? Pero al amanecer, el elemento óptico más importante que había en ese lugar, en esa época, hace 35 años, era el tuyo. Eran las armas que teníamos nosotros. ¿Por qué no lo contaste? Porque pensé primero que el aviso lo habían dado otros, como que quería esquivar haber sido partícipe de algo que provocó tantas muertes. ¿Duele haber sido probablemente partícipe de tantas muertes enemigas, aunque hayan sido enemigos? Está el orgullo de haber tomado una acción de guerra importante, ¿no es cierto? Está el orgullo patriótico, pero después, cuando uno ve en los libros los nombres de los muertos británicos, los muertos argentinos, los pilotos muertos en acción. Ese día en ese lugar. Ese día en ese lugar. Y en el 2012 estuve en ese lugar. Sacamos fotos, estuve con Fito Schweighofer y fue muy fuerte para mí. Mirá, porque yo estaba viendo, ver los nombres de los muertos y decir, bueno, yo participé en esta acción. Recién ahora lo contás. Y lo empecé a contar quizás hace 1 año o 2, pero cuando tuve conciencia total de que el porcentaje de que haya sido el primer aviso era muy alto. Es altísimo. ¿Qué sentiste cuando volviste, estuviste frente a las tumbas argentinas o en este lugar que vos estás describiendo con los nombres ingleses de los muertos? ¿Qué sentiste cuando volviste a Malvinas? Y bueno, la emoción es muy profunda. Y... ¿Comparable con algo en particular? ¿Se puede comparar qué sentís en ese momento? Es muy difícil de explicar, eso lo puede explicar solamente alguien que tenga muy adentro suyo el sentimiento por Malvinas. Yo me hice un juramento al subir al buque inglés al Canberra. ¿Cuándo volviste? Cuando volví, tenía un sentimiento de que había hecho muy poco. ¿Sentías eso? ¿Te sentías en deuda? Me sentía muy poco, que yo había hecho muy poco para el país y sentía como que quizás podía haber dado más. ¿Y podías haber dado más?
no sé de qué manera, pero uno lo piensa a lo largo de los años y cuando va madurando, es como, yo sentía que estaba en deuda con mi país. Wow. Y bueno, y entonces me hice un juramento doble, volver a Malvinas, lo cumplí en el 2012, y después combatir al inglés mientras Dios me diera luz. ¿En serio? Sí, sí, lo juré y lo estoy haciendo. Hoy acá estoy combatiendo. Está bien, pero si te encontrás ahora con un inglés, No, no, ¿le no. pegás una trompada? No, 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 no. No. ¿Te puedes No, hacer amigo de un excombatiente inglés? Sí, Sí, ¿no? sí. Yo estuve en Londres el año pasado, sí, me saqué una foto, Sí. te la puedo enviar, se la puedo enviar, la publiqué frente al Parlamento inglés con mi boina, Sí. con esta, y con un cartelito adelante de los dos guardias del Parlamento. Las Malvinas son argentinas. Está bien, pero, Paraba la foto pero y me eso no quiere fotografié. decir que si te encontrás con un excombatiente inglés, lo No, consideres no, tu no. enemigo ahora. El combate es distinto. ¿A qué combate me refiero? Al combate por los corazones. Porque pasaron prácticamente 2 generaciones de Malvinas. Sí. Nosotros éramos adolescentes y hoy una gran mayoría son abuelos. Claro. Y la lucha va a durar quizá otras generaciones más. 1, 2, yo no lo voy a ver probablemente. Sí, después Casi pasa en seguro. los libros de historia. Exacto. Y entonces la lucha es distinta, es por mantener viva la llama, es por mantener vivo el reclamo. La Argentina tiene que crecer muchísimo como país para poder aspirar a que dentro de décadas o generaciones recuperar la soberanía sobre Malvinas. No crecer para armarse, para ir a combatir, no. Crecer para seguir reclamando, para ser un país serio, para aliarse con otros países en el mundo, con Latinoamérica. Ese es el combate al que me refiero, mantener viva la llama Se entiende. mientras Dios me dé luz. ¿Cómo te trataron los ingleses cuando te tuvieron como prisionero? No, no tuvimos ningún problema, estuvimos primero en el aeropuerto un par de días hasta que nos embarcaron, como si fuera un campo de concentración, ¿no es cierto?, donde Sí. estábamos libres, desarmados, pero en la zona del aeropuerto en ese momento estaba el mar y el istmo que comunica con el resto de la isla, así que no había dónde ir. Y después en el buque inglés no tuve ningún inconveniente, hasta tuve un caso muy particular que nuestro guardia, que tendría unos 23, 24, 25 años, yo tenía 19, cuando nos venía a buscar para ir a comer y nos traía, estábamos en un grupo de 6 en los camarotes, sin colchones, sin nada, sin cordones, sin cinto, sin nada de nada. Nos trajo un par de veces cigarrillos, que nadie se enterara que podíamos fumar y él se quedaba en la puerta mientras fumábamos. Y a mí me llamó la atención, tenía una ametralladora, esas con cargadores al costado, esas 9 milímetros, la Sterling. Y le pregunté, que yo no sabía qué tipo de arma era en ese momento. Y le pregunté en mi rudimentario inglés qué arma era y me la entrega. Te dio Con su cargador, ametralladora me en dio su el ametralladora. barco, ¿Sí? el carcelero. Sí, y me dijo, the war finish, la guerra terminó. La miré, ¿no es cierto? Y se la volví a entregar. Si hoy te cruzaras con ese chaqueño al que salvaste, ¿qué le dirías o qué te Y imaginas le que daría un pasaría? gran abrazo. Le darías un abrazo. Y si te cruzaras con ese inglés que te dio un cigarrillo y te mostró la ametralladora, ¿qué harías? Y le daría un abrazo también. Un gran abrazo. La guerra terminó, cada uno seguiremos discutiendo en nuestros ámbitos la soberanía, pero Argentino, hoy es 2 de abril, esta noche Sí. te vas a dormir. sí, ¿Crees que va a pasar algo por tu cabeza o va a ser una noche más? la satisfacción del deber cumplido. Bueno, 35 años después te sacaste esa culpa de no haber hecho lo suficiente entonces. Sí, sí, sí. Ahora- Y por eso seguimos en la lucha, por eso seguimos en el centro, por eso seguimos yendo a las escuelas, a los medios de difusión. Y voy a volver a Malvinas probablemente el año que viene. Ojalá, de ojalá. nuevo. Argentino, muchísimas gracias por todo. ¿eh? No. Gracias a vos por acordarte de nosotros y poder seguir combatiendo a mi manera y como a la manera de todos los veteranos por los corazones de los argentinos, que no olviden a los que cayeron en Malvinas y sigamos reclamando los años que tengamos que seguir reclamando por los medios que correspondan. Muchísimas gracias. Gracias.